Fue orden del líder. La advertencia llegó con sangre. 2 agentes de la SSPC asignados a nuestras operaciones en Tierra Caliente fueron tomados este viernes por un comando armado del grupo organizado. Horas después, un video comenzó a circular en canales cifrados. Los 2 uniformados, golpeados, esposados con la mirada fija en el piso y un mensaje brutal detrás. Esto va para Harfuch. No se metan donde no deben. El operativo de rescate ya está en curso. Sabemos que aún están con vida. Y también sabemos quién dio la orden. Nemesio Ceguera Cervantes, alias El Mencho. Lo que haré ahora no es una respuesta impulsiva. Es una operación quirúrgica, directa y sin margen de error. Yo soy Omar García Harfuch y esto es Expediente Narco. Prepárense porque lo que viene no es una búsqueda. No hay nada más peligroso que el silencio en una frecuencia abierta. Esa fue la última sensación que tuve cuando me informaron desde el centro de mando en la Ciudad de México que habíamos perdido contacto con 2 de nuestros agentes de inteligencia en Zapopan, Jalisco. Eran hombres con experiencia, discretos, bien entrenados, asignados a una operación de seguimiento sobre movimientos financieros del Grupo Jalisco Nueva Generación. Su última transmisión fue corta, casi rutinaria. Entrando al corredor Virreyes, seguimos en contacto. Después de eso nada, ni una señal, ni un ruido, ni una interferencia, solo el vacío. En menos de 10 minutos activamos el protocolo Águila 7, diseñado para casos de desaparición de personal operativo. A las 22:35 se confirmó que el vehículo oficial había sido hallado abandonado en Paseo de los Virreyes, en pleno corazón de Zapopan. El motor aún tibio, las puertas cerradas desde fuera, los radios destrozados, ningún rastro de los agentes. Era claro, los habían tomado. Sabía lo que eso significaba. En esa zona nada ocurre sin la orden directa de Nemesio Ceguera Cervantes, el Mencho. Zapopan no es un territorio cualquiera, es el bastión financiero del grupo organizado, el centro donde se lavan fortunas, donde se pactan traslados de sustancias y donde los enemigos del grupo simplemente desaparecen. Por eso, cuando el informe preliminar llegó a mis manos, entendí el mensaje detrás del golpe. No buscaban eliminar información, buscaban enviar un mensaje. Ordené al Centro Nacional de Inteligencia, CNI, intervenir todas las cámaras del perímetro y rastrear la última geolocalización de sus teléfonos satelitales. El resultado fue escalofriante. El vehículo se detuvo por última vez a las 22:08, exactamente frente a un restaurante ubicado a 800 metros de una casa de seguridad que ya habíamos cateado el mes pasado y donde habían operado emisarios del grupo organizado. Las cámaras del C5 mostraban una camioneta tipo Suburban negra estacionada detrás de ellos, sin placas, con vidrios polarizados. 30 segundos después, los agentes desaparecieron del radar. A las 23:20 convoqué una sesión extraordinaria con la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, la Secretaría de Marina, Semar y la Guardia Nacional. No era una desaparición más, era una provocación directa a la secretaría que encabezo. No solo querían intimidar a los nuestros, querían medir nuestra respuesta, querían saber hasta dónde estábamos dispuestos a llegar por 2 de los nuestros. Mientras en la televisión local comenzaban a circular rumores de un levantón en Zapopan, nosotros ya teníamos los satélites apuntando al punto exacto. La instrucción fue clara y sin margen de error. No se negocia, no se pacta, se los busca, se los encuentra y se los trae de vuelta vivos o no. El grupo organizado quiso dejar su firma en esta acción, pero en el momento en que tocaron a mis agentes cruzaron una línea que jamás debieron cruzar. El operativo de respuesta había comenzado y lo sabían. La confrontación silenciosa en Jalisco acababa de volverse personal. Eran las 23:58 del mismo día. El aire en Zapopan era espeso, cargado de esa tensión que uno puede sentir en los huesos antes de que algo estalle. Yo estaba en comunicación directa con el puesto de mando en Guadalajara. Las unidades de la Guardia Nacional junto con personal de la Sedena y elementos encubiertos de la SSPC ya se encontraban desplegados en 3 sectores: Paseo de los Virreyes, Puerta de Hierro y San Juan de Ocotán. Cada calle, cada acceso, cada punto de salida estaba siendo monitoreado. El objetivo era claro, encontrar con vida a los 2 agentes antes del amanecer. A las 0:17, los drones del C5 captaron algo que nos heló la sangre.
Un convoy de 3 camionetas sin placas saliendo de un estacionamiento subterráneo en Virreyes. Una de ellas, según el registro térmico, tenía 2 figuras humanas en el piso de la parte trasera, inmóviles. No había duda, eran ellos. En cuestión de segundos di la orden. Bloqueen todos los accesos al anillo periférico. Nadie entra, nadie sale. Si se mueven, se los detiene por la fuerza. A las 0:33 inició la persecución. El convoy tomó rumbo hacia la carretera Tezistán, una ruta poco iluminada y con salidas hacia rancherías usadas históricamente por células del grupo organizado. Yo seguía la operación en tiempo real conectado con los comandantes de campo. Los helicópteros Black Hawk del ejército sobrevolaban la zona a baja altura mientras las unidades tácticas cerraban el cerco terrestre. El ruido de los rotores se mezclaba con las sirenas lejanas, con las voces agitadas por radio, con esa mezcla de miedo y rabia que solo se siente cuando los tuyos están en riesgo. A las 0:50 la camioneta principal del convoy se desvió hacia un camino rural cerca de la zona de la venta del astillero. Ahí comenzó el fuego. Ráfagas de dispositivos de alto calibre rompieron la oscuridad. Los agresores intentaban abrirse paso entre la maleza, pero fueron superados por la potencia del operativo conjunto. En menos de 10 minutos todo había terminado. 4 neutralizados, 3 heridos, 2 detenidos. En la caja del vehículo encontramos señales de sangre, esposas y restos de cinta industrial, pero los agentes no estaban ahí. Lo que sí encontramos fue un mensaje escrito a mano sobre una cartulina amarilla empapada de gasolina. No se metan donde no les llaman. Esto viene directo del jefe Mencho. No era solo una advertencia, era un desafío abierto. El grupo nos estaba mirando, sabiendo que íbamos tras ellos, sabiendo que nuestra prioridad era encontrarlos vivos. Esa madrugada la cacería cambió de dirección. Ya no buscábamos solo a 2 desaparecidos. Buscábamos al responsable de haber tocado a la SSPC. Ordené cerrar los accesos a Arenal, Tala y Etzatlán, municipios donde los informes de inteligencia ubicaban casas de seguridad del grupo organizado. Cada operativo, cada cateo, cada barrido de drones era parte de una carrera contrarreloj. Sabíamos que el tiempo jugaba en nuestra contra y en el fondo todos teníamos la misma pregunta rondando la cabeza. ¿Siguen con vida? A las 1:26 de la madrugada, mientras las unidades aseguraban los alrededores del área rural, un informante bajo identidad reservada se comunicó directamente con nuestro enlace en Guadalajara. Los tienen en un rancho viejo al sur de Tezistán. Están amarrados pero vivos. No tarden. Esa llamada cambió todo. En ese momento activamos el protocolo Fénix, una operación de extracción inmediata con prioridad alfa. Yo sabía que no había margen para el error. Si el grupo organizado detectaba nuestro movimiento, los neutralizaría en el acto. A esa hora la ciudad dormía, pero Zapopan se había convertido en un tablero de confrontación. La noche estaba por romperse y con ella el silencio que había dejado la desaparición de mis agentes. Esa era nuestra última oportunidad antes del amanecer. A las 2:03 de la madrugada, el operativo Fénix estaba en marcha. El aire húmedo de Zapopan olía a pólvora vieja y tierra mojada, esa mezcla que siempre anuncia que algo va a pasar. Desde el helicóptero de apoyo observaba en las pantallas térmicas cómo nuestras unidades se desplegaban con precisión quirúrgica sobre la zona rural de Tezistán, siguiendo el rastro que había dejado la llamada anónima. A esa hora, el rancho señalado aparecía como un punto silencioso en medio de un mar de vegetación. Una finca vieja con cercas oxidadas y 3 estructuras de lámina apenas iluminadas por una lámpara colgante. La orden fue directa y sin margen de error. No disparen primero. Entramos, aseguramos y sacamos con vida a nuestros hombres. Nadie más toca el gatillo si no es necesario. A las 2:19, las unidades del grupo Jaguar y Águila Negra rodearon el perímetro. Los drones sobrevolaban a baja altura, transmitiendo imágenes nítidas de al menos 6 individuos armados custodiando el acceso principal. Uno de ellos llevaba radio y auricular. Sabíamos que estaba comunicándose con otro punto, probablemente una casa cercana donde mantenían a los agentes. No podíamos esperar. Autorizamos la intervención. El primer golpe vino del lado este. Un vehículo blindado irrumpió, rompiendo la reja de acceso mientras las luces estroboscópicas de apoyo deslumbraban a los hombres armados. El fuego cruzado comenzó casi de inmediato.
Los individuos respondieron con ráfagas largas, pero fueron superados en segundos por la precisión de los tiradores de apoyo. En menos de 2 minutos, la zona quedó bajo control. Entramos al rancho. Dentro el silencio era absoluto. Solo se escuchaban las botas sobre el suelo húmedo y el zumbido de los radios. Una puerta metálica cerrada con candado llamó la atención de uno de mis elementos. La derribaron y ahí estaban los 2 agentes atados de pies y manos, con los rostros cubiertos de golpes, pero vivos. Uno de ellos apenas podía hablar, el otro solo alcanzó a decir: nos interrogaron. Querían saber hasta dónde llegaban los reportes de Jalisco al centro. Dijeron que era una orden que venía del Mencho. Esa frase bastó para confirmarlo. El levantón no era un secuestro al azar. Era una operación dirigida, planificada y autorizada desde la cúpula del grupo organizado. Habían querido enviar un mensaje de fuerza, un aviso para detener nuestras investigaciones sobre sus finanzas y sus nexos políticos, pero no entendieron que cada vez que tocan a uno de los nuestros, nos obligan a ir por todos los suyos. A las 2:47 los helicópteros se elevaron del terreno con los 2 agentes a bordo rumbo a la base aérea en Tlajomulco. Abajo el rancho ardía. Habíamos destruido el laboratorio clandestino donde fabrican los explosivos usados en los recientes ataques a convoyes. Entre los escombros encontramos evidencia digital, laptops, teléfonos, libretas con códigos, coordenadas y una carpeta marcada con las iniciales FA, posiblemente un enlace financiero del grupo. Mientras observaba desde el aire cómo el fuego consumía la estructura, pensé en todo lo que significaba esa noche. Habían querido provocar miedo y lo que lograron fue despertar la maquinaria entera del Estado. Esa madrugada no solo recuperamos a 2 compañeros, recuperamos el control de Jalisco, pero sabía que esto apenas comenzaba. El mensaje del Mencho había sido recibido y la respuesta ya estaba en camino. Eran las 3:35 de la madrugada cuando la operación terminó oficialmente. El helicóptero aterrizó en la base aérea de Tlajomulco, con los 2 agentes rescatados, custodiados por un cerco de seguridad que no dejaba pasar ni el aire. Estaban exhaustos, golpeados, pero conscientes. Los médicos de campo los atendieron en silencio, sin hacer preguntas. En operaciones como esa, las palabras sobran. La mirada de ellos lo decía todo. Habían estado frente a la muerte y sabían que fue cuestión de minutos el no haber terminado en una fosa más del grupo organizado. Yo descendí del helicóptero con los informes de campo en la mano, cubierto de polvo, con esa sensación de victoria amarga que dejan las noches de confrontación. Afuera, el amanecer apenas comenzaba a teñir de gris el horizonte de Zapopan. Y mientras el primer rayo de luz cruzaba el asfalto, pensé en la magnitud de lo que habíamos enfrentado. 2 agentes levantados, una operación relámpago en territorio enemigo, 6 individuos neutralizados, 2 detenidos y un mensaje directo del hombre más buscado de México. El gabinete de seguridad estaba en línea. A las 3:48 comuniqué los resultados de la operación, confirmado, los agentes están vivos, hubo resistencia armada, se incautaron documentos, dispositivos y coordenadas vinculadas al grupo organizado. Tenemos indicios de que el operativo fue ordenado directamente por Nemesio Ceguera Cervantes, alias El Mencho. Del otro lado, el silencio fue total, nadie interrumpió. Nadie celebró, todos sabían que este golpe no cerraba el caso, sino que lo abría en una nueva dirección. Mientras los informes médicos llegaban, ordené reforzar las unidades en Jalisco, Michoacán y Colima. Sabíamos que habría represalias. El Mencho no perdona humillaciones y menos cuando se tocan sus rutas y se desmantelan sus laboratorios. Pero también sabía algo más. Cada acción suya deja un rastro y cada rastro nos lleva más cerca de él. A las 4:22 recibí la confirmación final del laboratorio forense. Los dispositivos incautados en el rancho coincidían con los utilizados en al menos 3 ataques recientes contra convoyes militares en Tepatitlán y Cocula. Era la prueba que necesitábamos para integrar un expediente sólido. Con esa evidencia, el cerco contra el grupo organizado se estaba cerrando centímetro a centímetro, dólar por dólar, acción por acción. Cuando terminé de leer los reportes, miré a mi hombro. Sus rostros cansados,
cubiertos de sudor y hollín, eran el reflejo de lo que significa servir en una confrontación sin aplausos. Una confrontación que no sale en las portadas hasta que explota una bomba o desaparece alguien. Y sin embargo, ahí estaban firmes, silenciosos, conscientes de que esa madrugada habíamos hecho lo correcto. Encendí un cigarro, uno de los pocos vicios que me quedan, y pensé en lo irónico que es todo esto. El Mencho había querido mandar un mensaje con la desaparición de mis agentes, un aviso de poder, una demostración de control. Pero lo que no calculó es que ese mensaje se iba a revertir, porque cada intento suyo de intimidación nos fortalece, nos une, nos obliga a actuar más rápido, más certero, más profundo. A las 5 de la mañana exactas envié la última instrucción antes de cerrar el operativo. Ninguna agresión queda sin respuesta. A partir de hoy, todo lo que se mueva en Zapopan con el sello del grupo organizado será rastreado, intervenido y neutralizado sin excepciones. El sol terminó de salir sobre el hangar. Los helicópteros regresaban a sus bases. El humo del rancho todavía se veía a lo lejos y los 2 agentes dormían bajo observación médica. La ciudad despertaba sin saber lo que había pasado esa noche, sin imaginar que su seguridad pendió de un hilo durante horas. Para nosotros era solo un episodio más de una confrontación silenciosa, pero para mí fue una lección clara. En este país, el poder del miedo dura solo hasta que alguien se atreve a enfrentarlo. Y esa noche lo hicimos. Cerré mi libreta de notas, respiré profundo y dije en voz baja, casi. Este fue su último mensaje, Mencho. Ahora te toca escuchar el mío. El amanecer en Jalisco olía a humo, acero y justicia. La confrontación seguía, pero esa madrugada la balanza se había inclinado a nuestro favor. Fin.